La palabra de Dios que vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Mateo capítulo 25 versículo 1 al 13. 오늘 은혜 받고 성취될 하나님의 말씀은 마태복음 25장 1절에서 13절입니다. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tratándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestros aceites, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Amén. Vamos a confesar todos juntos, confesión de fe. Confesamos todos juntos, confesión de fe, Mateos capítulo 16, ¿sí? Vamos a confesar todos juntos. Confesamos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16. Amén. Acuérdense ustedes siempre este palabra, ¿sí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Esto tiene que ser nuestra confesión de toda nuestra vida. Esto es toda la conclusión. Esto es la conclusión de los 66 libros que está hablando aquí en la Biblia. Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Quiero que ustedes puedan memorizar este versículo para tener éxitos en su vida. Amén. Vamos a saludar con los hermanos que están sentados al lado. Aunque no los veo, yo puedo ver a ustedes. Así que entren rápidos. Los que no entraron todavía no es tarde. Y quiero que ustedes vean a los hermanos, a los hijos o con quien estén, esposo, esposa. Miren los ojos como hacemos aquí. Vean los ojos y diga conmigo: Dios está junto con nosotros en este momento. Dios está junto con nosotros en este momento. Amén. Dios está junto con nosotros en este momento. Amén. ¿Qué quiere decir? No importa nosotros estemos aquí en el templo o estén entregando en casa, sino lo importante es que Dios está en el lugar donde están entregando el culto en este momento. Amén. Esto es muy importante. Así que no importa, no nos veamos, pero por eso igual vamos a recibir, y Dios nos va a dar la misma bendición como si estarían entregando aquí en el templo. Amén. Eso es muy importante. Con el título voy a dar el mensaje de hoy: mantente despiertos. Ya el título que está hablando: no se duerman, ¿sí? Yo veo a ustedes, así que estén despiertos, ¿sí? Despiertos, escuchen el mensaje día de hoy. Nosotros estamos mirando el libro Mateos,
capítulo 24, 25. Y esto está tratando el contenido, como nosotros veníamos viendo. Jesús está mostrando específicamente sobre el fin del mundo. Está hablando el último día de esta tierra, el último momento de este mundo. Especialmente por haber tratado este tema en el monte de Olivar. En los montes de olivos le dicen monte de los olivos fortificados. Y también al tener este contenido que está hablando específicamente en estos dos capítulos, el fin del mundo. Por eso también le dicen como capítulo de subapocalipsis. Por eso, justamente en este capítulo está hablando cómo debemos vivir específicamente. No sin claridad, sino está hablando específicamente cómo tenemos que vivir. Quienes somos creyentes nosotros de recibir este último día que nos está quedando. Como la palabra de la semana pasada, si no tenemos sabiduría espiritual, hoy también oró la diaconisa mayor, si no tenemos la sabiduría espiritual, si no preparamos con la sabiduría de sabiduría espiritual, en el último día, en el último momento, vamos a caer en engaños de Satanás totalmente. Por eso, como la palabra de hoy, por eso tenemos que estar despiertos para no ser engañados. Amén. ¿Están despiertos? Amén. Seguramente estarán despiertos, no solo despiertos físicamente, sino ustedes, el despierto de aquí está hablando, tiene que estar despierto espiritualmente. Amén. Por eso quiero que ustedes, a través de esa inteligencia, con esa sabiduría espiritual que obtienen, puedan hacer la distinción espiritual y tener la restauración en el campo. Amén. Como ustedes ya saben, primera venida, primera vez cuando llegó Jesús en esta tierra, ¿para qué vino Jesús? Jesús vino a salvar a este mundo. Jesús vino a salvar a los hombres que estamos en medio de pecado. Pero está hablando hoy la segunda venida de Jesús. Pero en la segunda venida de Jesús no viene para salvarnos, sino viene para juzgar a nosotros. Viene para juzgar este mundo. Por eso que nosotros estamos viviendo una etapa más cerca del último día. O sea, en otra palabra más fácil, nosotros estamos viviendo una época más cerca de la segunda llegada de Jesús. No es la primera llegada de Jesús, no es la primera venida de Jesús, sino ya estamos viviendo casi a los últimos días de este mundo. Por eso naturalmente, si hablamos el fin del mundo, hay muchas personas, diferentes reacciones. Una de las reacciones más es que lo primero que tienen ustedes es el miedo, tiene temor. ¿Yo qué voy a hacer? Si muero hoy, si viene el fin del mundo, ¿dónde estaré? ¿Qué será mi vida? Esas son las ideas de los no creyentes. Los no creyentes dicen, tengo temor, tengo miedo de morir. Todos los no creyentes tienen miedo de morir, porque piensan que este mundo es todo. Pero no, pero los cristianos, nosotros que estamos escuchando la palabra de Dios, quienes somos el Hijo de Dios, esta vida es una vida de introducción, es una vida muy corta, sino nos espera una vida de la eternidad en el reino de los cielos. Por eso nosotros no hay problema aunque muramos en este momento. Por eso, aunque venga Jesús a juzgarnos, pero nosotros no tenemos temor. A los creyentes no tenemos temor, no tenemos miedo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir al reino de los cielos y vamos a estar disfrutando mucho mejor que en este mundo. Es incomparable la felicidad, la alegría que vamos a tener en el reino de los cielos. Amén. Pero ustedes tienen que saber. Y otra persona dice, no existe el fin del mundo, no existe. ¿Qué me importa? Llegue el fin del mundo y muero, termino, no. Pero estos dos pensamientos que tiene este mundo, ninguno de los dos
es la actitud de vivir último momento espiritualmente. O sea, ninguno de estos dos es la actitud que debemos vivir. Ustedes tienen que saber que el fin del mundo existe verdaderamente, existe. Algún momento va a llegar el fin del mundo, ¿sí? Pero espiritualmente hay dos resultados. No es dos resultados que acabamos de escuchar, sino cuáles los dos resultados. Es que hay un juicio de castigo eterno. Llega Jesús como para dar el juicio eterno de castigo eterno. ¿Qué es y dónde es castigo eterno? Es fácil. Nos vamos al infierno y vamos a estar sufriendo toda nuestra vida sin morir eternamente en el infierno. Pero en cambio, a los creyentes como nosotros y ustedes, nosotros no hay preocupaciones, sino vamos a ir al reino de los cielos todos los que creen en nombre de Jesucristo. Amén. Y esa persona obtiene la vida eterna. Así que, obviamente, al saber que nosotros vamos al reino de los cielos, vamos a ir a un lugar mejor, no hay de qué preocuparnos. Como ustedes ya saben, bueno, ahora no podemos viajar constantemente, pero la época cuando nosotros podíamos viajar a pasear Europa, el turismo, donde podíamos ir, ¿qué pasaba? Íbamos con alegría, con lleno de alegría, con ganas de conocer ese lugar. ¿Por qué? Estamos yendo y estamos viajando a un lugar mejor. Esto es ni siquiera un poquito, es algo ustedes tienen que pensar. Por eso los cristianos, aunque moramos hoy, no hay problema, porque vamos a ir a un lugar mucho mejor. Amén. Entonces, obviamente, no vamos a tener ni miedo ni de temor de llegar al fin del mundo. Sino, este fin del mundo para nosotros es entrar, completar la gloria de Dios definitivamente. Amén. Vamos a entrar con gloria, con alegría. Pero aquí lo importante es distinguir cómo debemos vivir entonces hasta ese horario. Hasta ese horario que entremos en el reino de los cielos, ¿cómo debemos vivir siendo un creyentes? ¿Cómo debemos actuar siendo un verdadero creyentes? Por eso Jesús, a través de la palabra de hoy, está hablando repetitivamente. ¿Cuál es? Es el título de hoy. ¿Qué dijo? Hoy es el título: mantente despiertos. Tenemos que estar manteniendo, estar despierto. Amén. Tenemos que estar despiertos sin dormir. Por eso Jesús, a través de la palabra de hoy, está dando la parábola de 10 vírgenes y nos enseña a través de esta parábola cómo debemos a vivir hasta que llegue ese momento. Hasta que llegue ese momento para entrar al reino de los cielos. Así que quiero que ustedes concentren hoy y quiero que meditemos esta palabra. Oro para todos los creyentes del culto en español, viviendo esta época del fin del mundo. Quiero que estén siempre despiertos espiritualmente y que puedan distinguir el proyecto y la voluntad de Dios, y por eso todos sean un creyentes bíblicos y sean todos discípulos de salvar a 237 naciones y 5,000 tribus. Amén. Punto 1 es seguridad de salvación. Punto 1 es la seguridad de salvación. Vamos a leer todo junto. Mateo capítulo 25, 1 al 2. Leemos todos juntos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Amén. Jesús está diciendo que el reino de los cielos es semejante como las 10 vírgenes tomando sus lámparas que salieron a recibir al esposo. Está hablando la parábola de los 10 vírgenes. Y aparece una boda. Si vemos las bodas de los pueblos de Israel,
no es la boda que tenemos acostumbrado nosotros. Bueno, la boda coreano es diferente. Aquí es muy sencillo. Se casan al mediodía o no hay un horario fijo, sino hacen casamiento y se comen y felicitan y se termina. Pero esta fiesta de Israel para mí es más semejante a las fiestas de boda de Latinoamérica. El pueblo de Israel también, ¿cómo hacía la boda? Era más cerca que fiesta de la boda que la boda tradicional. Y también ellos, haciendo esta boda, hacían durante una semana y festejaban y disfrutaban de la boda. Por eso, pero ellos en ese momento festejaban y hacían esta fiesta de la boda siempre a la tarde. ¿Por qué? Porque de día, por el clima de Medio Oriente, porque hacía mucho calor y no podían hacer ninguna actividad. Por eso ellos siempre hacían eventos y fiestas cuando caía el sol. Por eso, y también ellos, ¿cómo era la boda? Generalmente, el esposo se quedaba con sus amigos. El esposo se quedaba con sus amigos hasta bien tarde, disfrutando, hablando. Y bien tarde regresaba cuando llegaba a medianoche y iba a su esposa. Es muy raro, ¿no? El esposo disfruta y a la noche, bien tarde, va a buscar a su esposa. Y entonces la esposa, ¿qué tenía que hacer? Tenía que esperar a su esposo que llegue. No podía ni dormir. Tenía que estar con la lámpara y estar esperando para recibir a su esposo. Yo escuchando este mensaje también dije, bueno, hoy en día también tiene que ser así. Que la mujer tiene que esperar al hombre. Pero parece que estamos viviendo en un mundo al revés. Ahora las mujeres, el hombre espera a las mujeres. Así que espero que pueda regresar algún momento a esta época. Pero lo importante es que la esposa tenía que quedarse con las amigas esperando al esposo. Tenía que esperar, no importa a qué hora sea, esperar. Y entonces no esperaba sola, sino en ese momento había 10 vírgenes, o sea, en otra palabra, son las amigas que acompañaban a la esposa. Y entonces con la esposa y las 10 vírgenes tenía que esperar a este esposo. Al llegar el esposo, entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ir a recibirlo con las amigas, con 10 amigas, con 10 vírgenes, con puesto la lámpara. Entonces, desde ahí comenzaba verdadera boda. O sea, ahí era el comienzo de la boda. Pero, como el contenido del capítulo de hoy, hay veces que el esposo llegaba más tarde. No sé, por ahí se disfrutaba más con sus amigos, llegaba no puntual, sino algunos llegaban más tarde o algunos más temprano. Y entonces esos esposos que llegaban más tarde, al ser así, por haber llegado tarde el esposo, entonces las esposas, ¿qué estaban haciendo? Se dormían, se cabeceaban y se dormían porque no aguantaban el sueño. Pero al estar durmiendo, igual cuando llega su esposo, tenía que levantarse temprano y tenía que recibir al esposo que estaba llegando. Pero en el capítulo de hoy sucede un problema. ¿Qué problema? Las 5 vírgenes prudentes preparó el aceite en sus vasijas pensando que por ahí iba a necesitar más tiempo de estar prendido la lámpara. Pero las otras 5 vírgenes insensatas solamente preparó la lámpara, pero no preparó de repuesto su aceite. Por eso, ¿qué quiere decir? Que ellos no tenían aceite suficiente. Entonces, al llegar tarde su esposo,
se estaban apagando la lámpara. En ese momento, cuando llega el esposo, si no estaba prendido la lámpara, si no estaba esperando prendido con la lámpara, no podía entrar a la boda. 켜져 있지 않으면 그 예식장이 그 예식에 참석할 수가 없었던 그런 문화였어요. Por eso nosotros, si vemos espiritualmente, ¿qué quiere decir? Nosotros esta parábola de los 10 vírgenes, tenemos que analizarlo espiritualmente. Si analizamos espiritualmente la lámpara, ¿qué refiere? Refiere la forma de vida de fe. O sea, tiene la forma. Yo voy a la iglesia, yo sé quién es Jesucristo. Yo creo en Jesús, pero tiene forma. ¿Y el aceite qué es? El aceite se refiere contenido de la vida de fe. O sea, estas viudas que tenían solamente, las 5 viudas que tenían solamente la lámpara, ellos tenían una forma de vida, de fe, venían a la iglesia, pero no conocían a Jesucristo. O sea, no conocían la palabra, no conocen la palabra. Viene a la iglesia todos los domingos, participan todos los cultos, pero no tienen contenido. Vienen, pero no sabe para qué vienen, no sabe cuál es el núcleo, no conoce quién es Jesucristo. Por eso a estas personas, a estos creyentes que hacen una vida de fe así, no tiene que hacer esta vida, sino nosotros si venimos a la iglesia tenemos que saber para qué venimos y tenemos que saber quién es Jesucristo. O sea, ellos no tenían contenido de creer a Jesús, no tenían contenido. En una palabra, hacían una vida de religión, ¿sí? Vienen y le piden ayuda, no sabe cuál es el núcleo de la palabra. En verdad, no solo en este momento, sino en este momento, no solo esa época, sino en este momento también hay muchos creyentes y personas que vienen a la iglesia y hacen una vida de fe así. Como le digo siempre, viene porque me siento mal si no voy. Parece que me va a pasar algo malo si no voy un domingo a participar en el culto. Pero no tiene que tener una vida de fe. A estas personas le dicen que es una vida de fe de religiones. En una palabra, están sirviendo la iglesia, pero están en un estado de no creer Jesús. Ayudan, digamos, devocionan en todo. Ejemplo, el diácono Alberto toca la guitarra, ayuda para este culto, pero viene a tocar la guitarra nada más y no le interesa su palabra, y entonces eso está mal. Ejemplo, Alvin también viene a hacer el sistema, pero viene a hacer sistema porque le gusta hacer sistema, pero en la palabra no tiene interés. No solo ellos dos, no quiero decir que ellos dos son así, sino hay muchos creyentes en nuestra iglesia que hacen esta vida de fe. Por eso ustedes tienen que distinguirse y tienen que concentrar y estar despiertos para no ser engañados. Amén. En verdad, muchas personas pueden venir a la iglesia para hacer, porque en la iglesia hay muchas personas. Entonces, ejemplo, puedo venir porque tengo buena relación con esas personas, o si voy esa persona me invita de comer, o si voy a la iglesia me hacen deberes, favores, lo necesarios. Hay muchos que vienen por su bien, no a ver a Jesucristo. Y algunos vienen porque, parece que es buena enseñanza para mi vida. O sea, vienen muchas personas para llenar su necesidad. La iglesia no es un lugar para venir a llenar mi necesidad, sino la iglesia venimos para glorificar, para entregar el culto a nuestro Señor. Amén. Por eso, ¿qué le decimos a estas personas que hacen vida religiones? Decimos,
Estas personas son las personas que tienen puesto la lámpara solamente, pero no tienen un aceite de repuesto. Tienen la lámpara puesto, pero no tienen aceite. Ustedes tienen que saber que sin aceite nunca podemos entrar al reino de los cielos. Si nosotros no, aunque tengamos la lámpara, aunque vengamos 50 años en la iglesia, pero si nosotros no conocemos a Jesucristo, si no aceptamos a Jesucristo, no podemos entrar al reino de los cielos, pero por ninguna forma. Si ustedes vienen al culto en español por mis bienes, por mi necesidad, y no hay ni siquiera un poquito de amar a Jesús, de aceptar a Jesús, esa vida de fe no pueden entrar al reino de los cielos. Es una pena. Por eso quiero que ustedes todo tengan el contenido de conocer quién es Jesucristo. Amén. Especialmente si nosotros vemos versículo 8 y 9 del capítulo de hoy. Estas 5 vírgenes insensatas le piden a las vírgenes prudentes que le compartieran el aceite. Está pidiendo, ¿me prestas tu aceite? Porque yo no tengo y está por apagarme. Y entonces, ¿cómo puedo recibir al esposo? Pero las vírgenes prudentes negó fríamente. Dijo, no. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que aunque mi esposa, aunque mi marido, aunque mi esposo, aunque mi hijo, aunque mi madre, mi padre, quien sea, aunque sea un buen creyente, aunque tenga la salvación, pero no quiere decir que entonces yo también, porque mi mamá es una buena creyente, así que yo también tengo la salvación. No, están equivocadísimos. ¿Por qué? La salvación es personal. La salvación es entre Dios y yo. Amén. No es porque mi madre tenga buena fe y tiene la salvación y yo voy a obtener automática la salvación. No. Ustedes tienen que saber esto, ¿sí? Así que es muy importante. Por eso ustedes tienen que encontrar a Dios yo mismo al venir aquí, al entregar el culto. ¿Qué quiere decir? Ustedes, a través de escuchar la palabra de Dios, tienen que aferrar la palabra que Él está dando a ustedes. Por eso es muy importante. Si no obtenemos ni una palabra, ¿para qué? No hay por qué venir. Así que quiero que desde hoy, por lo menos, ustedes aferren una palabra y quiero que mediten durante la semana. Y entonces, eso, algún momento ustedes van a tener el crecimiento espiritual. Amén. Y van a estar en un cumbre espiritual. Así que quiero que todos sean así en los cultos en español. Amén. En otra palabra quiere decir que la vida de espiritual es algo que nadie puede reemplazar. Nadie nos puede reemplazar. Nadie. Es yo entre Dios. Amén. Especialmente que no debemos ser engañados es la parte de la seguridad de salvación. Nosotros, lo más importante es tener la seguridad de salvación. Amén. Pero esa seguridad de salvación, ¿quién nos da? A través de aceptar a Jesucristo. Amén. Nosotros, si aceptamos a Jesucristo, nos llega el Espíritu Santo y nos da esa seguridad. Yo aunque me muera en este momento, yo tengo la seguridad que voy a entrar al reino de los cielos. Eso es tener la seguridad de la salvación. No, ¿qué hago? Sí, yo creo en Cristo, pero hay creyentes. Yo cuando hago una gira de encontrar con los creyentes, hay muchos que me preguntan, asistente pastor, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, pero si muero en este momento, no sé si entré al reino de los cielos. No sé si entraré al reino de los cielos. No es el futuro. Ustedes ya están dentro del reino de los cielos. Amén. No es ni siquiera dudar. Nosotros ya estamos en el reino de los cielos porque Dios nos eligió y nos distinguió. Amén. Así que no pierda esta seguridad de la salvación. Esto es muy importante, tener la seguridad de salvación.
donde dice, vemos en Romanos capítulo 8, 1, 2, dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. ¿Qué está diciendo? Que no hay condenación a todas las personas que están dentro de Cristo. Amén. No hay condenación. Está hablando en Romanos capítulo 8, 1, 2. Esto no es un invento, sino esto es la palabra de Dios. Y entonces no hay condenación. ¿Y de dónde estamos libres? De la ley del pecado y de la muerte. Amén. Estamos totalmente libres. Estamos libres de Satanás, libres del pecado y libres de la ley. Por eso ustedes no duden, ¿sí? No duden de que ustedes son hijos de Dios y tienen la salvación eterna. Amén. Ni siquiera un poquito libres, sino estamos totalmente libres. Y también en Romanos capítulo 8, 38, 39 dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Dice, ninguna cosa creada en este mundo nos puede separar del amor de Jesucristo. Amén. Ustedes, ¿qué más evidencia necesitan? ¿Qué más palabra necesitan para creer que ustedes que son salvos verdaderamente? Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, teniendo la seguridad de la salvación. Quiero que disfruten, no tengan miedo. Ese pensamiento que hace dudar a ustedes es el engaño de Satanás. Ustedes disfruten esta verdad, disfruten, sí. Ustedes solamente hicieron, sí, yo acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador, mi Señor. Sí, fácil. Por decir eso, por esa confesión, ustedes pueden disfrutar para entrar al reino de los cielos. Amén. ¿Y qué más le dieron? Le dieron encima de la salvación, le dio disfrutar y el poder de la autoridad de ser hijo de Dios y disfrutar la identidad de ser hijo de Dios. Amén. Quiero que ustedes no se olviden esta verdad. Por eso, que puedan vivir ustedes una vida de cumbre de sanidad de 237 y que puedan establecer firmemente como protagonista de ampliación del Evangelio. Amén. Punto 2 es la vida de un evangelista. La vida de un evangelista. Vamos a leer todo junto Mateo capítulo 25, 10 al 13. Leemos todos juntos. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. No, hasta ahí, hasta el 13. Parece que vamos a leer 13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Las vírgenes insensatas fue a buscar el aceite después de que ya había llegado el esposo. Pero ¿qué pasó? Después fue a comprar, pero después de regresar con el aceite, ya la puerta de la fiesta de la boda se cerró totalmente. Y entonces, ¿qué hizo? Empezó a gritar: ábranos, ábranos. Pero, ¿qué pasó? Nadie lo escuchó y estaba cerrado y que era desconocido. En nuestra vida, cualquier momento nos llega este fin del mundo. En cualquier momento va a llegar este fin del mundo. ¿Sí? Eso es verdad. Esto es cierto. No es un invento de alguien, sino seguro algún momento llega este fin del mundo.
Por eso ustedes tienen que estar despiertos. Es lo que está hablando. En Mateos 24:43 dice que Jesús va a venir como ladrón. Va a venir como ladrón. ¿Qué quiere decir? ¿Que viene a robar? No. Viene como ladrón que sin esperar que llega en cualquier momento. Y también en Mateo capítulo 24:44 dice: por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la honra que no pensáis. Amén. Que dice que llega en un momento que nosotros impensado, inesperado va a llegar Jesucristo. Pero lo importante de último día no es importante cuándo, en dónde, cómo va a venir Jesús. ¿Qué quiere decir? La importancia no es cuándo va a llegar. Dígame, la semana pasada, ¿se acuerdan? Los discípulos decían, al ver la caída la profecía de Jesús que va a ser derribado el templo de judíos, dijo, entonces, ¿cuándo es ese día? ¿Cuándo llegará? ¿Qué señal nos dará? Porque ellos pensaron que al derribarse ese templo de Israel, pensaban que era el fin del mundo. Pero, ¿qué está diciendo hoy? Ustedes no se preocupen. Sí, llega inesperada, pero no hay por qué estar pensando cuándo llegará, qué día llegará. No, eso no es importante, sino lo importante es que ustedes siempre tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué quiere decir? Otra palabra, ustedes tienen que amar la palabra, tienen que orar con Dios, tienen que estar mirando, levantar sus ojos a ver a los no creyentes para evangelizar. Tener ese corazón es importante. Amén. No importa el día, ustedes hagan una vida de fe, hagan una vida de un evangelista a transmitir y a salvar las almas que están llorando, a salvar las almas que nunca escucharon la palabra de Dios. Tienen que concentrar en eso, no en otra cosa. Entonces, al pensar así, ustedes están llenos del Espíritu Santo. Amén. Y entonces vamos a recibir el poder del Espíritu Santo y podemos hacer un papel de verdaderos testigos y discípulos. Amén. Solo oren, mediten la palabra, piensen a cómo voy a transmitir a esa persona para que él también tenga la salvación. Eso es tener una vida de estar despierto. Amén. No es porque ustedes no duerman y estén despiertos, sino siempre estar despierto para la evangelización de 237 y 5,000 tribus. Amén. Ustedes vean a sus alrededores. Si ustedes ven a sus alrededores, seguramente hay muchas familias, hijos, padres, seres queridos, no sé, abuelos, tías, sobrinos, que no creen en Jesucristo. Ustedes tienen que ir. No hay otras personas. Los creyentes del culto español tienen que ir a transmitir el Evangelio. Amén. ¿Para qué? Para que ellos también tengan una vida eterna de disfrutar en el reino de los cielos. Por eso en 2 Corintios 6:2 dice así. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amén. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen que saber, no hay día de mañana, no es el pasado, sino lo importante es actual. ¿Sí? Quiero que la oportunidad de recibir la gracia y oportunidad de recibir la salvación no es mañana ni ayer, sino es hoy. Amén. Por eso ustedes no duden. No sé qué voy a ir a decir, Pastor Pablo. No sé, no tengo, ni yo creo, no tengo fuerza. No, iré mañana, sí, no. Pero si van mañana, si hoy a la noche, si esta persona muere, ¿qué van a hacer? Esas personas van al infierno porque por no animarse, por tardar un día más. Por eso
la salvación no nos espera, ¿sí? Mientras que estemos vivos carnalmente, espiritualmente, nosotros en ese momento es el válido. Cuando ya muere, cuando se separa su cuerpo y su espíritu, ya no hay más oportunidad. Así que quiero que ustedes piensen esa urgencia. Mi hermano, mis amigos, no sé, mis seres queridos, si no transmitimos ahora mismo, él por ahí nunca puede escuchar la palabra de Dios. Así que ustedes tengan esa urgencia en su corazón. Por eso se estableció 237 Lounge en Kimpo. Para eso hicimos una plataforma en ese lugar para que nosotros evangelicemos a los más de 20,000 multiculturas que están en la zona Kimpo. Por eso no es porque teníamos ganas establecimos un lounge, sino es para esto. Así que ustedes los obreros coreanos y los obreros de multiculturas, quiero que vengan a visitar y que hagamos juntos el evangelismo en esa zona, porque están muriéndose sin escuchar la palabra de Dios. No le dan pena a ustedes, no le dan lástimas. Amén. Quiero que ustedes desafíen. Por eso nosotros tenemos que concentrar en cada momento y estar preparados espiritualmente. Ya cuando llegue el día ya es tarde. Por eso nosotros tenemos que entrenar y tenemos que estar preparados. No, por eso ustedes, les pido por favor, no vivan concentrados para tener éxito, para tener economía. Eso es necesario, obviamente. Algunos me dirán, sí, pastor, pero sin dinero, ¿cómo voy a vivir? Sí, es verdad, pero ustedes no estén atrapados de los materiales, no estén atrapados de tener éxito, no estén atrapados de que alguien me reconozca, sino ustedes concéntrense para la evangelización mundial. Entonces todo lo resto, como les digo siempre, nos da como regalo. No hay por qué preocuparnos. Amén. Quiero que ustedes tengan ese entendimiento a través de escuchar la palabra de hoy. Amén. Por eso el problema de la salvación, si no resolvemos en este momento, nunca vamos a poder resolverlo. Amén. Por eso quiero que ustedes levanten sus ojos. Ya no anden más mirando su teléfono móvil, concentrado en otra cosa, sino vean alrededor de ustedes en este momento. Entonces hay muchos creyentes, no creyentes, que quieran escuchar la palabra. Y también los creyentes por ahí que no están viniendo por muchos tiempos, al ver este mensaje, no importa. Ustedes, ese era el horario de ese momento. Ahora no importa, nadie le dice nada y están todos esperando para que ustedes regresen a Dios para que escuchen la palabra. Así que regresen cuando, bueno, estos días por cuarto nivel es complicado, pero por lo menos vean, busquen el mensaje, marquen en YouTube culto en español Yewon, y entonces sale todos los mensajes dominicales, ¿sí? Y así que ustedes quiero que vean, no estoy diciendo que vengan y se sienten aquí, sino quiero que ustedes concentren en la palabra, amén. Así podemos tener crecimiento, así podemos salvar a los no creyentes. Oro para todos los creyentes del culto en español, teniendo esta urgencia espiritual, que si no es este momento, que se va a cerrar la puerta de la salvación eternamente. Espero que ustedes que puedan entrar en una vida del evangelista para salvar a los no creyentes. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por poder compartir esta palabra en español. Señor, bendice a todos los creyentes del culto en español, que al escuchar esta palabra, que puedan aferrar una palabra y a través de esta aferración de la palabra tengamos la seguridad de salvación, y que las personas que están dentro de Jesucristo, que nunca hay condenación y que solamente tenemos que disfrutar esta identidad y esta autoridad de ser hijo de Dios. Señor, también
Diríjanos para tener una vida de evangelista que hagan que nuestro pensamiento solamente estemos de salvar las almas que necesita escuchar su palabra. Háganos tener urgencia de no dejarlo día de mañana, sino que podemos ir en el acto, en este momento, para salvar y para transmitir el Evangelio. Señor, también estamos entregando este culto por no cara a cara en línea, Señor. También danos las mismas gracias y que pronto podamos encontrar al eliminarse este Corona 19. Señor, cuídenos salud, cuídenos en Corona 19 y también cuídenos del calor que están haciendo y que puedan concentrar solamente en la palabra. También esas personas que necesitan escuchar la palabra puedan transmitir esta palabra. Bendice a cada uno donde está en este momento. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.